Señoras y señores, bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Muy bien, estamos reunidos ahora para compartir 120 minutos de una rutilante, objetiva y plural edición de este órgano periodístico al servicio de los intereses de Puno y del país. Pero antes queremos recordarles a ustedes que Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, tiene un stock debidamente garantizado de productos naturales para preservar la vida y la salud de toda la familia puneña y a precios realmente económicos y familiares. Colágeno en sus diferentes variedades, usted lo encuentra en Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, en su nuevo local del Jirón Arequipa 522. Recuerde, Galeno, prestigio y eficiencia. Academia universitaria garantizada y de éxito. Educación integral, formación profesional, Galeno. Mayores informaciones y matrículas en su edificio amarillo del Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, señoras y señores, entonces de inmediato damos paso a la primera secuencia de la Fuerza de la Palabra del día de hoy. Y para ello, precisamente una vez más, nos acompaña a través del sistema virtual el doctor Luis Vilcatoma Salas, docente universitario y un connotado escritor y analista de la realidad social y económica de Puno y del país. Luis, bienvenido a La Fuerza de la Palabra. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, y gracias por la invitación. Muy amable, muy gentil de compartir tu tiempo para poder hacer un análisis de la actual coyuntura de la realidad social, económica, política de Puno y del país. Bueno, definitivamente, pues el gobierno, con el respaldo y la decisión constitucional de su gabinete ministerial hace menos de 24 horas, que ha procedido a la declaratoria de emergencia tanto de Lima como del Callao, ¿no? En la suspensión tanto individuales y garantías también colectivas. Esta situación indudablemente ha merecido ciertos análisis a favor y otros en contra. En todo caso, quisiéramos conocer cuál es tu opinión sobre el estado de emergencia en Lima y el Callao. Bueno, efectivamente, desde medianoche de la última noche, es que Lima y el Callao se encuentran en un estado de emergencia. Es una medida que ha tomado el gobierno del presidente Gerí con la finalidad, dicen, de controlar la extorsión, el sicariato, la criminalidad y brindar seguridad a la población, teniéndose en cuenta que esta es una medida que se ha venido aplicando también en anteriores ocasiones y no ha tenido resultados. Y no ha tenido resultados porque no ha estado acompañada por una serie de acciones ya más concretas que puedan permitir el control efectivo, por lo menos digo el control efectivo de la delincuencia, y que en esos días, son 30 días, no sigan sucediendo los actos luctuosos y de heridos que hemos venido teniendo en los días que han transcurrido. Y, y graves, y graves digo porque a pesar de que han habido manifestaciones muy enfáticas del gobierno central en contra de la delincuencia, e incluso términos bastante fuertes para ejercer este control, en fin, se han seguido produciendo estos acontecimientos luctuosos. Entonces, esta es una medida que se ha tomado, que también en anteriores ocasiones se ha procedido de igual manera. El problema de fondo para mí, en este tipo de medidas, ¿no?, como esto de paralizar la actividad, declarar en emergencia, reitero, el problema de fondo es que durante todo este tiempo, pongamos en estos 30 días en que va a ejercerse este estado de emergencia,
la delincuencia se retrae, se mete a sus socavones, se esconde y opera en áreas marginales de la ciudad. Eso sucedió anteriormente. De manera tal que a la conclusión del periodo de vigencia de esta medida vuelve a salir y vuelve a salir. Eso sucedió siempre. Entonces, esta es una medida que controla relativamente, diría yo, no digo que no sea importante, es importante hasta cierto punto. Controla la manifestación de la delincuencia eh, en la fuerza que venía teniendo, seguramente se va a reducir, pero y los delincuentes entran de vacaciones, en cierto modo, ¿no? Y luego de eso vuelven a salir. Entonces, el tema de fondo, digo, está en que esta medida o este tipo de medidas deberían estar acompañadas de otras que permitan ubicar a los delincuentes, ¿no? Ubicar, apresarlos y aplicarles toda la ley, ¿no? O sea, debería servir para eso. Ahí ya la labor de inteligencia policial es muy importante. El asunto es cómo hacer eso, ¿no? Entonces yo estaba pensando que durante estos, no solamente en estos 30 días, sino durante estos 5 meses o menos que tiene el presidente Gerí de estar allí, deberían hacerse dos cosas fundamentales. Una primera es que ya se debería de tener un equipo multidisciplinario de especialistas de alto nivel de la sociedad civil, de la policía, si es posible, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, que deberían estar trabajando el plan estratégico para hacer frente a la delincuencia en un sentido integral. Ya deberían estar trabajando. Pero parece que no se lo está haciendo, no sé, por lo menos no hay información sobre eso. Porque lo que ahora está sucediendo es que se ha dado una medida de emergencia para Lima y Callao. ¿Y el resto del Perú? ¿Cómo queda el norte? ¿No? Piura, Tumbes, Trujillo, que están en una situación muy semejante a la situación en que se encuentra Lima. El sur, Arequipa, incluso nosotros en Puno tenemos también una delincuencia que está creciendo. Entonces, esta es una medida que responde solamente a un área muy acotada, podríamos decir, del país, pero todo el resto del país no está en esto. Entonces, Pues primero es una comisión de alto nivel que esté trabajando el plan estratégico y al mismo tiempo, ¿no?, diseñar un plan táctico de corto plazo efectivo, como lo que se ha hecho ahora, pero con una serie diríamos, de elementos más que permitan que esta medida tenga un impacto por lo menos relativo en evitar de que la delincuencia siga creciendo y siga reproduciéndose. Para empezar, pues en Lima y Callao, como es la preocupación del gobierno central en estos momentos. sí, efectivamente, lo que acaba de señalar, yo prácticamente lo colijo y al mismo tiempo estoy de acuerdo. Lamentablemente, esta decisión asumida por el presidente Gerí con el acuerdo sustantivo mayoritario de su gabinete ministerial, porque no podía ser de otra manera, realmente nos presenta una decisión un tanto improvisada. Comparto contigo, es importante, es trascendental, dada la situación en que actualmente atraviesa Lima y el Callao de inseguridad totalmente de la población, tomar decisiones de esta naturaleza. Varios gobiernos ya lo han hecho en reiteradas oportunidades y jamás hemos conocido resultados concretos y objetivos. Y en esta oportunidad, en el poco tiempo que se encuentra el presidente Gerí, realmente no ha podido mostrar a la opinión pública ninguna plataforma, ninguna propuesta realmente, por lo menos pública, para poder controlar este brote masivo de la delincuencia, tanto en Lima como en Callao particularmente. De otra parte, yo entiendo que la decisión de estado de emergencia no va a dar los resultados porque no se tiene un plan debidamente elaborado de un gobierno tan improvisado como el actual y la continuidad del anterior. Paralelamente a eso, yo creo que el estado de emergencia y la suspensión de las garantías individuales y colectivas están sustantivamente orientadas a frustrar cualquier tipo de movilización y de protesta social que está debidamente establecida en la Constitución del Estado. Esto demuestra de cuerpo entero la inseguridad y la falta realmente de una propuesta seria del gobierno presidido por el señor Kerry. Sí, Jaime, y otra cosa que no se está tomando en cuenta
y sobre lo cual hemos venido reiterando varias veces, es ¿y cómo la sociedad civil se integra en todo este conjunto de acciones que se tienen diseñadas? No hay, no hay nada para la sociedad civil. La sociedad civil está ahí como convidada de piedra, esperando que venga la policía y ver cómo lo resuelve el problema del sicariato y de los asesinatos que se producen todos los días. Pero la sociedad civil también debe jugar un rol importante en todo este proceso. Pero parece que no hay ideas sobre cómo sería la participación de la sociedad civil. Recordemos que la sociedad civil en otras ocasiones, históricamente hablando, ha tenido una participación realmente significativa para enfrentar la delincuencia, incluso al terrorismo, ¿no? Pero en estos momentos no hay nada de eso. Entonces, la sociedad civil aparece llena de incertidumbre, de miedo, de preocupación, sin saber qué podría hacer por sí misma con la finalidad de integrarse en un proceso grande de control de la delincuencia y ser parte activa en ese proceso. No hay nada de eso. Entonces, esa es otra enorme deficiencia que tenemos. Evidentemente que esta medida tiene derivaciones políticas. Y una derivación política es que con esto, al declarar esta emergencia, ¿no? Uno de cuyos puntos precisamente establecidos en la Constitución tiene que ver en esto de las reuniones, gente que se, que se cita para tener encuentros de tipo social. Esta medida apunta ciertamente a evitar que se sigan produciendo las movilizaciones y las convocatorias que hemos tenido hasta hace algunos días atrás. Es para controlar a la generación Z, controlar a todo ciudadano que quiera salir a la calle a exigir, a protestar y que las cosas se encaminen de otra manera e incluso que se vayan todos y todo lo que hemos estado escuchando durante estos días pasados. Esa es una derivación política para esto, que proviene de lo que acaba de tomar como decisión el gobierno central. En efecto, yo quiero concluir este tema sumamente importante que tú acabas de analizarlo con mucho criterio y con mucha seriedad. En las últimas horas, por ejemplo, desde el momento que asumió la presidencia el presidente Gerí, una decisión que tomó fue hacer visitas permanentes, inopinadas de una u otra manera, a los diferentes centros penales a nivel nacional, secundado por la Policía Nacional, el Ejército, en fin. En las últimas 24 horas ha continuado también con estas visitas y realmente yo entiendo que aquí falta de seriedad de la no aplicación de un programa más serio de control y de lucha permanente contra la delincuencia establecida desde los centros penitenciarios y la delincuencia que va fluyendo y creciendo como una manifestación de inseguridad y intranquilidad tanto en Lima, el Callao, en Trujillo, Piura y otras ciudades del país. Creo definitivamente que la actitud asumida por el presidente Gerí hasta el momento es una muestra eminentemente de ganar imagen y aplauso público, pero no aplicar una política realmente establecida, un proyecto definitivo de mediano y largo plazo para combatir en su plenitud realmente la delincuencia en el país y al mismo tiempo romper ese monopolio de organización delincuencial que fluye permanentemente en los centros penitenciarios. Hemos visto en las últimas 24 horas, por ejemplo, se hace un recorrido en las celdas de los centros penitenciarios para cortar el fluido eléctrico de algunos tomacorrientes, pero no se da una aplicación realmente de control y de frustración a todo ese mecanismo que está encaminado en orientar la delincuencia desde los centros penitenciarios, particularmente a nivel nacional. Creo sinceramente que falta mayor seriedad y la aplicación de un programa mucho más consistente para poder enfrentar realmente esta lucha contra la delincuencia y definitivamente el estado de haberse declarado de emergencia Lima y Callao, indudablemente que genera de una u otra forma cierto aplauso político, pero no nos muestra realmente la aplicación de una política integral para poder realmente enfrentar esta lucha frente a la delincuencia que va creciendo sistemáticamente tanto en Lima, el Callao y en el resto del país. Así es, Jaime, y estas medidas tomadas a la ligera tienen patas cortas, ¿ah? No duran mucho tiempo, porque si bien hay aplausos y la gente
acepta que se tomen estas medidas, a pesar de que no es muy creíble en cuanto a los resultados que se puedan tener, pero esto implica resultados y tienen que ser resultados inmediatos. Pero si mañana, pasado mañana, se sigue matando a gente, se sigue extorsionando, sigue actuando el sicariato, esto se viene abajo. Y consiguientemente esta medida no va a tener ningún sustento ya desde el punto de vista del entendimiento y la aprobación de la población. Además, yo, Jaime, pienso, sinceramente, que no se tiene un diagnóstico real y completo de cómo es la delincuencia en el Perú y cómo obra la delincuencia en el Perú, en todo el Perú. Pienso que no se tiene ese diagnóstico. Y si se lo tiene, en todo caso, ojalá que sea así, esto no se traduce en las políticas del Estado y en las acciones concretas que se deben implementar. La delincuencia en el Perú, Jaime, de lo poco que sabemos sobre ella, tiene dos formas, tiene dos tipos de actores que están dentro de la delincuencia. Los actores organizados en lo que se llama la delincuencia criminal son los grandes grupos, ¿no? Que los pulpos, los tales o los cuales, pero también hay otra delincuencia que está creciendo y que también hace daño, y muchísimo daño, especialmente a la gente que tiene menos recursos económicos. Y esa es la que casi vemos en la mayor parte de los informativos que se dan. Es una delincuencia no organizada en el sentido de la primera, pero que surge de la sociedad y comienza a actuar, ¿no? Es la delincuencia al granel, podríamos decir. ¿Algo se está pensando sobre eso? Parece que esto solamente es para ver ese primer tipo de delincuencia, que es la delincuencia organizada, criminal, que maneja muchos recursos. Está bien, hay que actuar ahí, pero la otra va a seguir operando. Eso, Jaime. Sí, efectivamente. Me voy a dirigir a control interno. Quisiéramos que se ratifique definitivamente una transmisión mucho más clara en este diálogo que sostuvimos con el doctor Luis Vilca Thomas, ¿no? Sí, había una filtración de audio externo de nuestros estudios, pero retornamos nuevamente. Un hecho realmente insólito que se ha registrado en las últimas horas, particularmente para mí desde un punto de vista eminentemente jurídico y de interpretación y aplicación de la ley, es la actitud asumida por este Tribunal de Garantías Constitucionales que no garantiza realmente de ninguna otra forma la aplicación sistemática, jurídica, legal y social de la propia Constitución del Estado. Prácticamente se le ha librado de polvo y paja en términos mucho más populares a la señora Keiko Fujimori, que estaba comprometida en un manejo millonario de recursos económicos, imbuida en el problema de los cuellos blancos, por ejemplo, como se ha venido a señalar, y que la recaudación de esos recursos económicos no han sido claramente justificados en su oportunidad por Keiko Fujimori, ¿no? Realmente hoy en día la señora prácticamente ha sido liberada por una actitud totalmente intrascendente y creo sinceramente que esa no es la manera de administrar justicia en el país. El delincuente el día de hoy pugna por buscar su libertad, acumular indebidamente sus recursos económicos y al día siguiente es puesta en libertad. Realmente en el país, si no tenemos una administración de justicia coherente, eminentemente interpretativa de la norma y su aplicación, el sistema democrático se viene desmoronando sistemáticamente. Sí, Jaime. Y es evidente que esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es una decisión express, que ha estado dirigida expresamente a limpiarle la cara a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Por todo en todo ese proceso legal que ha venido teniendo desde 10 años atrás, ¿no? En donde ella está comprometida en la figura de lavado de activos por haber percibido una ingente cantidad de dinero, ¿no? Y que ha sido utilizado en su campaña electoral última, ¿no? Entonces, esta es una decisión express que va para eso. Y se ha demorado 10 años, pero se ha demorado 10 años no por dejadez y desidia de los fiscales, sino porque el Poder Judicial, con toda la cantidad de expedientes que tiene allí, no dio trámite oportunamente a esto, porque se está aprovechando esta ocasión también para comenzar a tirar barro sobre los fiscales,
José Domingo Pérez y todos los demás, exigiendo su retirada, que sacarlos, que enjuiciarlos. Es decir, apenas se ha producido esta decisión, hace horas atrás nada más, yo diría que la derecha ultra y populista en el Congreso han batido palmas, están felices, ¿no? Han descorchado seguramente muchas botellas, diciendo, bueno, logramos un enorme triunfo y que ahora vamos a arremeter contra los fiscales. Y eso parece que va a ser así seguramente en los tiempos cortos que vienen hacia adelante. Entonces, ha sucedido esto y esto implica, eso nos lleva a pensar de que ahora más que nunca se está perforando el sistema judicial en el Perú. Se está perforando. Y No esta tengo oído. perforación del sistema judicial, esta perforación, implica también, ¿no?, una crisis casi sin retorno del sistema democrático liberal en el país. Yo creo que eso es algo importante que debemos tener en cuenta para efectos de ver con mayor énfasis lo que está sucediendo en el Perú. Sí, parece que se ha interrumpido nuestro contacto con el doctor Luis Vicatoma. Sí, por favor, si Luis, usted está escuchando mi retorno, perfectamente, sí. Sí, Jaime, En yo te cualquier escucho momento bien. entonces vamos a retomar nuevamente el contacto con el doctor Luis Vicatoma Salas en estos temas sumamente importantes de la coyuntura económica y política que vive el país, realmente sumamente preocupante en estos momentos, las decisiones que se toman para beneficiar a un conjunto de políticos que realmente se beneficiaron con recursos del Estado y que de la noche a la mañana prácticamente se toma la decisión del Tribunal Constitucional de archivar y dejar sin ninguna responsabilidad, como es el caso concreto de la señora Fujimori, que al parecer inclusive podría ser candidata a la presidencia de la República, donde en 3 oportunidades no recibió el apoyo, ¿no es cierto?, del electorado. ¿Me escucha, Luis? Adelante usted. Sí, 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 muy bien. sí. Tengo una inquietud. En estos momentos seguramente que en el Congreso de la República se está presentando el flamante gabinete del presidente actual, ¿no? El gabinete seguramente que ha llevado, y no podía ser de otra manera, una propuesta en diferentes conceptos, tanto económicos, sociales como políticos, ante la crisis que vive actualmente el país. ¿Qué podemos esperar de la presentación de este gabinete que se dice de ancha base, donde entiendo que inclusive hay personajes que están comprometidos en el uso y abuso de recursos económicos del país? Bueno, lo que ha sucedido es que el nuevo presidente del Consejo de Ministros como que ha adelantado un poco su presentación, porque tenía todavía un margen de tiempo hacia adelante que podías utilizarlo. Entonces, se ha adelantado en cierta manera y el día de hoy en la tarde se debe estar exponiendo sus políticas para poder atender problemas acuciantes en el país, pero particularmente o especialmente, creo yo, en el tema de la seguridad y de la corrupción también. Lo más probable es que le den el voto de confianza. Eso es lo más seguro, porque hasta horas de la mañana, ciertas horas de la mañana, se hablaba de 60 congresistas que estaban dispuestos a darle el voto de confianza, ¿no? Eso es casi inevitable. Pero en ese discurso yo creo que se van a producir una serie de intervenciones que van a aclarar cosas, que van a cuestionar también otras y que en gran medida pues van a ponerse de repente en aprietos a determinados ministros que, como muy bien lo ha señalado, pues tienen una historia un poco crítica, para empezar con el primer ministro, ¿no? Por las cosas que él ha estado sacando en las redes, que ha tenido, tiene, pues eso no se cambia de la noche a la mañana, tiene un perfil muy ultra terruqueador y cosas semejantes, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que, como dice el dicho popular, los gallos se ven en la cancha, así que por más cosas bonitas que nos presentan, lo que va a primar en los próximos días es el actuar práctico de este nuevo gabinete y que efectivamente las cosas comiencen a presentarse en un sentido favorable para la población. Es lo que esperamos todos. Y si bien cuestionamos
al presidente Gerí por esos antecedentes que tiene, que todos los días aparecen, como también del gabinete. Exigimos también que haga las cosas como se deben hacer, particularmente en los temas gravitantes que tienen que ver con el país. Eso, Jaime. Así es, efectivamente. Amigos, nosotros hemos conversado en esta oportunidad en la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión con el doctor Luis Vilcatoma Salas sobre esta coyuntura política que actualmente vive el país, que no deja de preocupar a la gran mayoría o a la totalidad de peruanos. Volveremos entonces en las siguientes horas con otra importante entrevista para dialogar con el doctor Vilcatoma. Luis, muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. A ti gracias por la invitación y un saludo para todos quienes están, como siempre, conectados en este importante programa televisivo. Gracias, Jaime. Muchas gracias, muy amable. En efecto, señoras y señores, como de conocimiento ustedes, semanalmente dialogamos con el doctor Luis Vilcatoma Salas para hacer un análisis objetivo, serio y plural de la coyuntura que vive el departamento y el país. En términos generales, la política nacional en estos momentos está totalmente desestabilizada. Los anteriores gobiernos y el actual, indudablemente encabezado por el abogado Gerí, no garantiza de ninguna manera un desenvolvimiento de franco desarrollo y de tranquilidad colectiva, ¿no? Entendemos que el hecho de haberse declarado el estado de emergencia en Libia y Callao es una medida atinada, indudablemente, pero esta no se puede improvisar simplemente a la noche a la mañana. Ya es tiempo que los gobiernos pueden acometer realmente políticas debidamente planificadas para generar una lucha permanente y combatir la delincuencia que va creciendo en el país y genera total inseguridad en los diferentes sectores territoriales. Ojalá que en los siguientes días conozcamos resultados sumamente alentadores, pero realmente tenemos cierta intranquilidad en las políticas que este gobierno, en el poco tiempo que le queda, realmente pueda cometer decisiones sustantivas y reales para resolver los problemas del país. Muy bien, la pausa comercial y luego continuamos con la fuerza de la palabra por Cosmos Televisión.